Bienvenidos a una edición más de nuestro programa que en esta ocasión vuelve al hospital, en este caso para conocer la labor de uno de los capellanes del Hospital Nacional de Parapléjicos. Natural de Yepes, es director del Secretariado de Pastoral de la Salud y también es vicario aquí, en la parroquia de Vargas. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e mentre il cielo si imbianca già tu guardi le tue reti vuote ma la voce che ti chiama. Me llamo Juan Luis Gómez de la Torre, Fuertes Moreno, tengo 48 años, soy el director del Secretariado Pastoral de la Salud, también soy conciliario del Movimiento de Vida Ascendente de la diócesis y estoy de vicario parroquial aquí en Vargas, también capellán del Hospital Nacional de Parapléjicos, y en Vargas llevo desde septiembre del 2022, año y medio. Y luego en el Hospital de Parapléjicos pues llevo 3 años y algo. ¿Y en ese año y medio tiempo suficiente para que nos puedas hablar de esta comunidad parroquial? Sí, algo podremos decir en año y casi medio. Yo creo que sí que se puede decir algo bastante de la comunidad de Vargas. Eso teniendo en cuenta que luego, bueno, pues también está de capellán en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que es el director del Secretariado Pastoral de la Salud, pero aún así en ese tiempo a uno le da ocasión para conocer cómo es esta comunidad, esta parroquia. Sí. Es verdad que, bueno, al compaginarlo también con el hospital y no estar a tiempo pleno en la parroquia, es verdad que hay momentos o hay actividades que a lo mejor te puedes un poco perder y el trato con las personas a lo mejor no es tan intenso o tan continuo como debería ser, ¿no? Pero aún así, pues sí que hay tiempo pues suficiente para conocer la parroquia, para conocer los movimientos, para conocer a las personas, a los feligreses y realmente en ese tiempo que estoy aquí en la parroquia, pues sí que lo intento aprovechar para eso, ¿no? Para pues estar con la gente y luego pues participar también de las actividades que tenemos, ¿no? Luego hablaremos de los destinos anteriores, de otras parroquias en las que también he estado como sacerdote, pero ahora le voy a pedir que me hable de esta, ¿cómo es la parroquia de Vargas? Bueno, pues es una parroquia que tiene vida, pero es verdad que y sobre todo que tiene muchas ganas, ¿no? de hacer actividades, de colaborar, ¿no? De hecho, el poco tiempo que llevamos, que es año y medio, como decía, o no llega, pues cuando hemos hecho alguna actividad, pues la gente nos dice, hay que hacer más, hay que repetir actividades como estas, ¿no? Porque la gente sí que tiene ganas de colaborar, de hacer cosas, sobre todo también porque como estamos pues pagando el crédito de las obras de la parroquia que se hicieron, sí, pues la gente también está como concienciada de que entre todos hay que sacarlo adelante. Entonces nos dan ideas, pues podríamos hacer esto, pues podríamos preparar cualquier cosa. Y en ese sentido pues la gente sí que está volcada, ¿no? y está también pues con esa disponibilidad, ¿no? para ayudar y colaborar. Y luego pues tenemos en la parroquia el grupo de Manos Unidas, tenemos un grupo de Manos Unidas donde pues también ellos colaboran y hacen pues muchas actividades también. El grupo de Cáritas, tenemos visitadoras de enfermos, las catequesis, tenemos jóvenes, estamos ahora también con la escuela de familias para a ver si podemos
sacarlo adelante y que de ahí pues surja algún grupo de matrimonios. Luego, aparte de esto, pues también están las actividades más propias del colegio, pues tenemos un colegio diocesano aquí en la parroquia, el Madre de la Vida, y ahí también en el colegio pues se hacen actividades también con padres, pero intentando también que no sean exclusivamente del colegio, sino abiertas también un poco a la parroquia, claro, a la comunidad parroquial, para que ellos se sientan también cercanos al colegio, ¿no? De hecho, pues hace poco tuvimos un acto en la plaza para dar visibilidad al colegio. Entonces vino un saxofonista y luego se repartieron migas a todos los asistentes, un poco para dar visibilidad al colegio, ¿no? De hecho, como ahora se está en el plazo de matriculación, sí, ¿no? Y entonces, al hacerlo en la plaza del pueblo, pues ya no lo dejas solamente para... Lo delimitas a lo que es la parroquia, templo, ¿no? Claro, entonces ya pues puede participar quien quiera, ¿no? Levanto mis manos, cierro mis ojos. Y es ese sacerdote que eres capaz de abrir el corazón y ves la gracia que Dios ha hecho. Nos ha dejado en la tierra lo más grande, que es el sacerdocio, y lo veo en él. O sea, eres capaz de abrir tu corazón. No sé, a mí me encanta. Muchas cosas más no puedo decir, también me he conversado con él, por supuesto, y siempre es salir contenta. O sea, nunca te angustia, todo lo contrario. Yo creo que es un sacerdote ejemplar. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Y luego también en la parroquia pues tenemos, bueno, hay dos hermandades, una hermandad más pequeñita, que es la de San Isidro, y luego tenemos la hermandad del Santísimo Cristo de la Sala, que es la más numerosa, ¿no? Que es una hermandad que tiene más de 4.000 hermanos, ¿no? Es una hermandad muy, muy grande, y el Santísimo Cristo de la Sala, que es el patrón de Vargas, es también pues el pulmón espiritual de la parroquia también, ¿no? Del pueblo. Y entonces también pues la hermandad organiza pues actividades, sobre todo también en torno a la fiesta, que es el tercer domingo de septiembre. Y luego hay otra hermandad que, bueno, que está en proceso de reestructuración, que es la hermandad de Semana Santa, de penitencia, que se encarga un poquito de preparar todos los actos de Semana Santa, ¿no? Entonces es una hermandad que bueno, está en ese proceso que decía, y hay un grupo que colabora también en la preparación de los distintos actos de Semana Santa, ¿no? Y luego, aparte de esta parroquia, tenemos otro templo en una de las urbanizaciones, que es el Templo de la Sagrada Familia, que está en la urbanización de Las Perdices. Ahí tenemos misa todos los domingos y tenemos dos misas, o sea, 2 días a la semana tenemos misa, ¿no? Los miércoles y los viernes. Luego también tenemos misa en la residencia de aquí de la parroquia, los martes por la mañana. Y bueno, eso es un poco, diríamos, como la yo dinámica creo, de lo que es esta comunidad. De lo que es esta comunidad. Tenemos que decir que aquí es vicario, junto con don Carlos Loriente, el vicario para el clero, y también de párroco está don Salus. Está don Salus, y luego está de vicario también don José, que es un sacerdote que está de formador en el Seminario de Olías. Sí. Y luego está de vicario también aquí en la comunidad, sí. Y don Carlos Loriente pues nos ayuda siempre y cuando
pues le permiten sus múltiples actividades. Vicaría para el clero, ¿no? Claro, vicaría del clero y luego otras actividades que tiene, y entonces El cuando... Instituto Teológico también. Claro, y cuando puede, pues sí que nos echa alguna ayuda, sobre todo con alguna misa, ¿no? Celebrando alguna misa. Y somos los sacerdotes que estamos aquí sirviendo en esta parroquia. Arde con fuerza en este frío. Pues tu paisano es fabuloso, lo que ha dicho Mari Carmen y muchas cosas más. Para mí, de verdad, estoy encantada con él, tengo mucha confianza con él para hablar, te aconseja, te dice, pues oye, siempre las madres, siempre tenemos algo que consultar de nuestros hijos y demás, pero la verdad es que te escucha con un agrado y un cariño que te transmite, pues eso, mucha paz y mucha tranquilidad. Y la verdad es que lo apreciamos muchísimo. Siempre cuando una persona es tan asequible, tan cercana a ti, que tienes tanta facilidad para poder contarle cosas y hablar con él, pues es una maravilla. Luego para los enfermos, nosotras que somos visitadoras de enfermos, pues los enfermos están encantados con que les vaya a visitar y les vaya a dar la comunión, y si le dicen siéntate un poquito, él se sienta. O sea que dentro de todas sus cosas que tiene que hacer, pero es muy majo y muy cercano. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero. ¿Y antes de esta parroquia, don Juan Luis? Pues antes de esta parroquia, bueno, empiezo desde el principio, Sí. ¿no? Yo me ordeno en el año 2007, en julio, y al día siguiente de la ordenación, don Antonio Cañizares, que era el que estaba por entonces, que fue quien me ordenó y me dio el nombramiento, pues tuvo a bien enviarme a Villacañas, que fue la primera parroquia, como solemos decir los sacerdotes, el primer amor, ¿no? que bueno, pues fueron 3 años ahí en Villacañas, y fueron 3 años, la verdad, muy buenos, ¿no? O sea, yo lo recuerdo con mucho cariño. Aparte de que es eso, la primera parroquia, el primer destino, recién ordenado, vas con toda la ilusión, ¿no? Pues vas ahí con todo el celo, pues también apostólico, ¿no? Y la verdad que fueron unos años muy buenos, porque pues fui muy bien recibido, muy bien acogido. Juan Luis sería, como diría el Papa Francisco, un pastor con olor a oveja. Yo lo conocí a partir de mi implicación en la parroquia, coincide con ese inicio suyo como vicario parroquial de Villacañas, y junto a otro sacerdote pues trabajaron en la pastoral juvenil, y sobre todo Juan Luis es un sacerdote que llevó y lleva a las almas a Cristo, da a conocer a Cristo, y a través de él es un sacerdote que transmite cariño, transmite ese acompañar a quien lo necesita. Y luego, después de estos 3 años en Villacañas, que estuve con don José María Naya, que era el párroco, y luego don Santos García Mochales, que era el vicario, y yo pues me incorporé, porque ellos ya estaban allí un tiempo sirviendo la parroquia. Después de esos 3 años en Villacañas, pues el señor arzobispo, ya don Braulio, pues me envió al Seminario Menor de Toledo como director espiritual. Allí estuve en el Seminario Menor 8 años. Y en el Seminario Menor, pues la verdad que disfruté mucho con los seminaristas. Porque, bueno, como me decían los formadores, decían, claro, es que tú eres el bueno, porque como era el director espiritual... Pensaba que iban a decir, es que eres uno más.
No, me decían, eres el bueno, eres el bueno. Bueno, era uno más del equipo, pero era el bueno, junto con el otro director espiritual que había, ¿no?, en el seminario. Y la verdad que bueno, pues yo disfruté mucho, ¿no?, porque es verdad que los seminaristas pasan todo el tiempo de su adolescencia en el seminario menor y ya sabemos lo que la adolescencia supone, que aunque estén en el seminario menor, a pesar de estar ahí. A pesar de estar ahí, son adolescentes, ¿no? Y como decía el director espiritual que había antes que yo, al que yo sustituí, o sea, mi antecesor, pues él decía, es que adolecen, los adolescentes adolecen, ¿no? Y aunque estén en el seminario menor, pues la adolescencia pues llega, ¿no? Pero a pesar de eso, yo disfruté mucho, la verdad, en el seminario, ¿no? Porque, claro, yo al ser director espiritual, pues no tenía, o sea, no entraba en temas de disciplina, o sea, yo no les tenía que llamar la atención, no les tenía que sacar al claustro como a lo mejor hacían los profesores, los formadores, no les mandaba copias, entonces, claro, como no les llamaba la atención, no les castigaba, pues ellos pues acudían a mí pues también para pues quejarse de pues es que el formador no sé qué, que el otro me ha dicho, y bueno, pero aparte de eso, la verdad que disfruté mucho en el seminario menor con los seminaristas, con las familias y también con el equipo de formadores, porque el hecho de tener pues un equipo de sacerdotes, tener como una comunidad sacerdotal, eso ayuda mucho, ¿no? Y es un apoyo. Porque nosotros, cuando yo entré en el seminario menor, entramos 4, conmigo 4 nuevos, había otros 3. Y los otros 3 que había, pues para nosotros fueron de gran ayuda. Fueron los que nos iban introduciendo un poco en la vida del seminario, ¿no? Y el hecho de tener pues ahí un apoyo, de tener pues unos hermanos sacerdotes que cuando tienes alguna dificultad o alguna cosa, pues tienes con quién compartirlo, con quién hablarlo, que te dan un poco de luz también, ¿no? Pues la verdad que eso pues sacerdotalmente también es muy importante, ¿no? Y recuerdo pues el seminario con cariño, sobre todo por esto, ¿no? Por este equipo de sacerdotes que estábamos y que nos apoyábamos y nos ayudábamos en la tarea que todos estábamos desempeñando, que era la de ayudar a los seminaristas en su formación, ¿no? 8 años allí. 8 años en el seminario. ¿Y después del seminario, pues don Braulio me envió, o el Señor por medio de don Braulio, al Hospital Virgen de la Salud de capellán, ¿no? Ahí empieza ya mi andadura como capellán de hospital. Allí estuve 2 años y la verdad que también pues una pastoral muy dura, porque es estar en contacto, como dice el Papa, con la carne sufriente de Cristo, ¿no? Con la cruz constantemente, pero también una pastoral muy gratificante, ¿no? Entonces ahí estuve 2 años y después de esos 2 años pues me mandaron al Hospital Nacional de Parapléjicos, donde continuó, y dentro de esa pastoral del Hospital de Parapléjicos pues me enviaron aquí a Vargas, porque don Francisco quiere que los capellanes de hospital tengamos también una parroquia, ¿no? Y tengamos también contacto con la realidad parroquial, ¿no? Y es verdad que es algo que, bueno, que viene también muy bien, porque te ayuda a desconectar, te ayuda también a hacer otras actividades, porque allí en el hospital es atención a enfermos y luego el trato que tengas con el personal sanitario y los familiares, pero es todo en el ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, luego, cuando no estás de guardia en el hospital, tener una parroquia donde poder pues, visitar enfermos, atender jóvenes, niños, matrimonios,
adultos, personas mayores, o sea, tienes pues un campo mucho más amplio, ¿no? Y eso realmente pues también es una ayuda, ¿no? Porque al fin y al cabo pues la vocación del sacerdote pues es de cura de pueblo, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Sí. Aunque luego pues evidentemente el Señor pues te va llevando pues por donde él quiere, ¿no? Porque ya digo, yo estuve 3 años en una parroquia y luego hasta que vine aquí a Vargas, pues seminario y hospital, o sea, contacto con parroquia en ese tiempo, pues ninguna, ¿no? O sea, que estuve como unos 12 años sin parroquia, ¿no? Entonces, cuando me mandaron aquí a Vargas, pues la verdad que muy contento, ¿no? Agradecido, ¿verdad? Sí. Bueno, le voy a pedir que retrocedamos un poco más en el tiempo, al momento en el que surge su vocación, de la que yo me puedo sentir testigo. Bueno, pues es verdad que a ver, mi vocación pues ya nace con una cierta edad, ¿no? O sea, bueno, no mucha, pero no desde niño como otros. No desde el menor. No desde el menor, no. En el menor entra como director formador, espiritual. como formador ya, director espiritual y ya Pero no ordenado había pasado por sacerdote, ahí. pero no pasé. Entonces, eso es lo que comentaba cuando estaba en el seminario con los otros formadores. Digo, nosotros como no hemos estado en el menor como Claro. seminaristas, pues ahora Hay como que formadores pasar. para que sepamos lo que es el Sí. seminario menor, ¿no? Y la verdad que es una bendición, ¿no? Como decía. Entonces, cuando el Señor a mí me llama para ser sacerdote, pues yo tengo 25 años. ¿No? Pero es verdad que cuando, o sea, yo de niño sí que fui monaguillo en la parroquia y luego cuando recibí el sacramento de la confirmación, que no lo recibí con mi promoción, por decirlo así, porque en el colegio pues no era muy buen estudiante, entonces me iba quedando atrás, ¿no? Entonces me confirmé pues luego 2 años después o 3 con el curso que me correspondía, ¿no? Entonces yo me confirmo con 16 años y una vez que recibo el sacramento de la confirmación, pues me llega a mi casa una carta de la parroquia pues invitándome a formar parte del grupo de jóvenes, ¿no? Porque antes a todos los que se confirmaban, pues desde la parroquia les mandaban una carta. Me imagino que a ti te llegaría también la carta. Ahora, si hubiera sido ahora, nos hubieran mandado un WhatsApp. Un WhatsApp. ¿No? Pero antes era... redes sociales, una... Claro, una invitación pero ahora antes era Antes una era por carta cartas, sí. escrita pues a ordenador o a máquina, pero invitando a participar en el grupo de jóvenes. Entonces, pues yo entré en el grupo de jóvenes. Bueno, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, se lo cuento a los telespectadores. A los que no... Y bueno, pues ahí en el grupo de jóvenes, bueno, pues infinidad de actividades, encuentros, convivencias, retiros, peregrinaciones, o sea, pues bueno, pues actividades que tú conoces y que se hacen en el... Pascuas, en Semana Santa también. Misioneras. Sí, a otras ahí en el pueblo, parroquias, a otros pueblos, pueblos, sí. O sea que muchas actividades, ¿no? Campañas de Navidad, para recoger alimentos, bueno, pues muchísimas cosas, la verdad. Y bueno, es verdad que bueno, pues ahí en ese transcurso del grupo de jóvenes, pues bueno, tuve ahí una época un poco, bueno, pues rebelde, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues hubo un tiempo en el que me aparté un poquito del grupo de jóvenes. No solamente me aparté, sino que ataqué al grupo de jóvenes, ¿no? Porque, bueno, por distintas razones y motivos. Y es verdad que bueno... Una época de rebeldía. Una época de rebeldía, sí. Porque al final, pues quieras o no, pues siempre hay ahí pues esa tendencia, ¿no? Pero hubo después de ese tiempo, en un retiro, recuerdo en un retiro que tuvimos ahí que teníamos en el antiguo convento de las Madres Jerónimas, pues vino
el que es el actual párroco nuestro, don Emilio Palomo, con los seminaristas, cuando él estaba de formador en el seminario menor, a darnos el retiro. Entonces, pues en el retiro él dijo una frase que a mí realmente pues me llegó, ¿no? Que decía, pues si quieres seguirme, deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y vente conmigo, ¿no? Que es el pasaje del joven rico, ¿no? Que estaba comentando el pasaje del joven rico. Entonces, esa frase pues a mí me hizo recapacitar para volver a la actividad que tenía con el grupo de jóvenes, ¿no? y a volver al grupo de jóvenes. Todavía de vocación no había ningún atisbo, nada. Pero sí que esto me sirvió para volver a acercarme al grupo de jóvenes y seguir ahí con mayor compromiso y fidelidad, ¿no? Al Señor en el grupo de jóvenes. Luego, en el año 1999, que parece que estamos hablando de muchos años, pero en el año 99 pues tuve el gran don, ¿no? Porque así el Señor me lo concedió, de poder hacer cursillos de cristiandad. Porque ahí en el pueblo pues todos los jóvenes iban a hacer el cursillo de cristiandad. Por esa fecha yo estaba trabajando allí en el pueblo, que trabajaba en un taller, en un telar, ¿no? Lo que se llama un telar, pues planchando trajes de caballero. Y entonces justo coincidió que ese año se hizo el cursillo de cristiandad en un puente. Y lo que me facilitó el poder participar en ese cursillo de cristiandad. Y es verdad que ahí, bueno, pues el Señor me dio pues un tirón de orejas, ¿no? Como se suele decir, y yo salí del cursillo de cristiandad, o sea, no con vocación, sino con pues deseo de acercarme más al Señor y de vivir con más fidelidad mi vida cristiana, ¿no? Mi vocación cristiana. Entonces, desde ese momento yo veía que el Señor me iba como cada vez pidiendo algo más, ¿no? Empecé a ir a misa a diario, el Señor me iba pidiendo también el rezo del rosario, como más vida de oración, ¿no? Entonces, cuando yo empecé con todo eso que veía que el Señor me iba pidiendo, pues ahí es cuando pues el Señor se manifiesta, ¿no? Y me llama pues para ser sacerdote, ¿no? Y porque empieza ahí como ese pensamiento, como esa idea, ¿no? Que yo creía que era como una idea, como un pensamiento, ¿no? Y entonces, como veía que eso persistía, ¿no? Que no era algo que piensas a lo mejor en un momento y desaparece, sino que continuaba, ¿no? Pues hablé con el sacerdote, que por aquel entonces pues estaba ya don José Anaya, ¿no? Y hablé con él y él me dijo, dice, bueno, pues yo creo que sí que hay indicios de vocación, ¿no? Entonces, en ese año, en el año 2000, pues me fui a hacer o a pasar la Semana Santa, no con el grupo de jóvenes, que ese año fuisteis a Ciruelos, se fue a Ciruelos a hacer la Semana Santa, sino que yo me fui al seminario mayor, a tener esa experiencia también para ver si realmente había vocación o era pues un pensamiento que tenía, pero que no era realmente una llamada del Señor, ¿no? Y pasé la Semana Santa allí en el seminario. La verdad que fue una experiencia buena, porque me sirvió para adentrarme un poco en la vida del seminario, conocer a los seminaristas y el ritmo de la vida del seminario. Y bueno, pues fue continuando, ¿no? Durante el verano esta llamada del Señor, y en septiembre de ese año 2000
después de participar en la peregrinación a Roma en agosto del año 2000 con El jubileo. pues el Sepaju, ¿no? En el Sí. jubileo, pues luego ya en septiembre entré en el seminario, ¿no? El seminario mayor de Toledo y la verdad que, bueno, pues ¿Y qué tal el paso por el seminario? Porque antes decía, bueno, me llega la vocación a una cierta edad, yo ya tenía mi vida hecha, había dejado de estudiar muchos años antes. ¿Cómo se recupera eso y cómo se hace? bueno, pues yo cuando entré en el seminario mayor estaba para los que, bueno, pues no, para los que no teníamos hecha El bachillerato. el bachillerato, pues entonces había un año de introductorio, que se llamaba. el propedéutico, Viene a más ser o como el menos. propedéutico, pero bueno, Sí. antes se llamaba introductorio, que tenía ese nombre porque te ayudaba a introducirte un poco en En la vida del seminario y también un poco en el... Toma de contacto con el estudio En de hábito de nuevo, estudio, ¿no? coger hábito de estudio, porque, claro, yo terminé el colegio, la EGB, por entonces con 16 años, me puse a trabajar y estuve trabajando hasta los 25 que entré en el seminario. Entonces, claro, pues para mí aquello era pues un mundo, ¿no? Entonces, este año, la verdad que vino muy bien, ¿no? Porque, bueno, tenías asignaturas, tenías exámenes, pero eran, diríamos, como más del ritmo de un instituto, ¿no? No tanto ya los estudios eclesiásticos, que son como más fuerte, sino que eran pues asignaturas, pues veíamos el catecismo, teníamos una asignatura de lengua, teníamos otra asignatura de latín, otra de geografía, o sea que para ir un poco introduciendo en el hábito y en el ritmo de estudio, ¿no? Y luego ya después de ese curso introductorio, pues ya los 6 años del ciclo institucional, ¿no? Empezando, antes era primero y segundo de filosofía y luego los 4 años de teología, ¿no? O sea, ahora pues es todo seguido, ¿no? O sea, es primero teología, o sea que está estructurado de otra manera. Y bueno, la verdad que sorprendentemente, porque está claro que la mano del Señor estaba detrás, pues bueno, pues saqué todos los cursos pues Adelante, y a tiempo. ¿no? Y a tiempo, sí, sí. Eso decía mi madre, decía, antes no estudiaba, dice, ahora lo está sacando toda la primera. O sea que, bueno, porque estaba el Señor detrás, ¿no? O sea que está claro. Y luego, evidentemente, porque ya, bueno, pues entré al seminario con una edad que, bueno, pues que tenía la cabeza un poco más Amueblada, centrada que claro. cuando estaba en el colegio, ¿no? Y bueno, pues la verdad que hasta hoy y feliz, ¿no? Y agradecido. La fecha ¿no? de la ordenación, que recuerda que... Pues la fecha de la ordenación fue el 8 de julio del año 2007 y bueno, pues la verdad que fue un día muy, pues muy especial, ¿no? Fue un día muy especial, muy lleno de emociones, pero también pues también de incertidumbre, ¿no? Porque evidentemente cuando uno recibe pues un don tan grande como es el sacerdocio, pues se siente pequeño, ¿no? Se siente pobre, ¿no? Y sobre todo inseguro, ¿no? El decir, madre mía, ¿no? O sea, se te pone así como un poco ¿Dónde me todo he por metido? delante y decir, pues ¿dónde voy yo, no? Pero es verdad que se ve, como decía antes, se ve la mano de Dios, ¿no? En todo momento, ¿no? Y eso te da pues una tranquilidad, te da una confianza, te da una serenidad y un abandono pues muy grande, ¿no? Es como decía San Pablo, ¿no? O sea, sé de quién me he fiado, ¿no? Y de hecho, pues yo en la frase que tomé para mi recordatorio de ordenación sacerdotal, pues fue una frase de San Pablo, ¿no? Que decía, el Señor pues me ha hecho capaz, se ha fiado de mí y me ha confiado este ministerio, ¿no? Porque en el fondo, bueno, pues la mano de Dios está detrás en todo momento, ¿no? Y fue un día pues muy hermoso, ¿no? Y luego poder
pues eso, ordenarte con tus compañeros, con los que has estado pues también formándote los años del seminario, y compartir pues ese día también pues con tu familia, con tus amigos, con tu gente del pueblo, ¿no? Bueno, pues qué decir, ¿no? De las famosas pancartas y etcétera, que el grupo de jóvenes de la parroquia pues llegó a la catedral y bueno, pues fue una muy bonita, ¿no? Porque era la pancarta con la frase pues que yo había elegido para mi recordatorio de ordenación, ¿no? Entonces, claro, salir de la catedral ya ordenado, sacerdote, ¿no? Encontrarte pues al grupo de jóvenes con la pancarta ahí que te reciben, ¿no? Y bueno, pues muy... Éramos muy discretos. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Sí, los de Yepes, la verdad que tenemos esa nota característica de la discreción. Nos acompaña allá donde vamos, ¿no? O sea, no se nos nota. Nada. No se nos nota, no. O sea, que ni el deán tuvo que salir al encuentro Ni pedir calma ni nada. Y pedir calma ni nada de eso, ¿no? Porque claro, cuando ve el deán pues pasar al grupo de jóvenes en la catedral con la pancarta, diría, pero esto es una manifestación o esto qué es, ¿no? Y entonces enseguida pues fue ahí hacia ellos, ¿no? Pero bueno, la verdad que el verse pues ahí pues arropado, ¿no? En ese momento pues es un momento de mucha gratitud, ¿no? Y ya por último, en los momentos de incertidumbre, de oscuridad, de crisis, ¿cómo lo hace? ¿Qué le sostiene? Bueno, pues evidentemente lo que me sostiene es el trato y la relación con el Señor, ¿no? Que realmente es el que nos sostiene en la tentación, en la prueba, en la adversidad, o sea, crisis como tal, desde que recibí pues, el sacramento de la ordenación y desde que entré en el seminario, pues la verdad que crisis como tal no he tenido, ¿no? O sea, sí que tienes tus pues, momentos, hay un poco de duda, ¿no? Y de inseguridad, como te decía antes, pero yo desde que entré en el seminario tenía claro de que el Señor me llamaba a ser sacerdote, ¿no? Y evidentemente en esos momentos pues un poco más de incertidumbre, de duda, de inseguridad o también de prueba, ¿no? Pues yo me agarro ahí al Señor en la oración y sobre todo también pues a la Virgen María por medio del rezo del Rosario, ¿no? Y la devoción mariana. O sea, yo creo que es realmente a quien tenemos que acudir, ¿no? De hecho, volviendo a San Pablo, pues cuando él sufría ese aguijón en la carne, ¿no? que habla la Escritura, pues el Señor le decía, te basta mi gracia, ¿no? Entonces, la gracia del Señor es realmente la que nos ayuda a superar cualquier situación adversa que nos podamos encontrar. Yo como sacerdote, pero luego pues cada uno según su vocación y estado de vida, ¿no? Porque bueno, pues la cruz y la prueba pues nos acompaña a todos y a cada uno, ¿no? Entonces pues realmente esa intimidad y esa cercanía con el Señor es la que pues también da fuerza para afrontar cualquier situación adversa que se pueda presentar en nuestra vida, ¿no? Di ogni cuore le tue reti getterai. Offri la vita tua come mai. Bueno, don Juan Luis, nos encontramos en la capilla del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde usted es también capellán. Háblenos, en primer lugar, de cómo es su labor aquí. Bueno, la labor de un capellán de hospital es sobre todo la de acompañar, ¿no? De hecho, ya hemos podido ver en algún otro programa, ¿no? Algún otro capellán, y esa es la labor fundamental de los capellanes de hospital, acompañar a los pacientes y junto con los pacientes
también a los familiares. Y de hecho en este hospital ese acompañamiento se puede hacer bastante bien porque las estancias de los pacientes en este hospital son largas, ¿no? O sea, es un hospital de larga estancia, mínimo 6 meses, con lo cual te da pie para poder conocer bien al paciente, conocer su entorno, conocer a la familia y eso pues es realmente la labor principal del capellán de hospital, la de acompañar. Pero junto a la de acompañar pues está también la de escucha, ¿no? Y aquí en este hospital es algo también muy importante, ¿no? La de escuchar a los pacientes, ¿no? También a los familiares, por lo que decía, ¿no? Porque son ingresos muy largos. Entonces, el paciente pasa por muchas fases en su estancia aquí en el hospital. Y el tener alguien con quien poder hablar, con quien poder desahogarse, con quien poder compartir un poco lo que le sucede, aunque evidentemente los que tienen a sus familiares pues son su principal y fundamental apoyo, ¿no? Pero es verdad que también el capellán hace un poco esa función de escuchar, ¿no? Y cuando estás con algún paciente y hablas un rato con él y él te cuenta y te habla, y luego ya cuando pues terminamos, pues sí que el paciente suele agradecer, ¿no? El que le hayas escuchado, ¿no? Gracias por escucharme, ¿no? A veces te dicen, ¿no? Porque realmente es algo que ellos también necesitan, ¿no? El poder compartir pues aquello que están viviendo con alguien, aunque ya digo que los más directos y los más cercanos son sus familiares, pero hay pacientes que no tienen familia aquí con ellos o vienen... Claro, al ser un hospital nacional viene gente de todas partes. De todas partes, sí, de toda España. Y hay familiares que sí que están con ellos aquí todo el tiempo del ingreso, pero hay otros que vienen cada 15 días o una vez al mes, entonces todo ese tiempo ellos están solos aquí en el hospital. Entonces, aunque ellos hacen también sus grupos, sus, ¿no? amistades. Y sus amistades y con los que también comparten experiencias de su situación y etcétera, pero bueno, por ceñirnos a la labor del capellán es esto, ¿no? El acompañar, el escuchar, y luego también aquí en este hospital hacemos a veces también labores de ayuda social, ¿no? Un poco más social, porque vienen pacientes que no tienen familia, pero tampoco tienen a lo mejor muchos recursos, ¿no? Y entonces tenemos también el servicio religioso, un ropero, que tenemos algo de ropa por si hay algún paciente que necesita algo de ropa, sobre todo así un poco de manera más urgente, más ¿no? urgente, no más inmediata. Y luego pues también hacemos un poco de trabajo en colaboración con los trabajadores sociales del hospital, ¿no? Para ayudar a pacientes a veces eso con pocos recursos, incluso familiares, ¿no? Hay veces que familiares pues te preguntan sobre lugares económicos donde puedan residir, etcétera, ¿no? O sea que bueno, se hace también un poquito esa labor de caritativa, vamos a decir, ¿no? Sí, con los pacientes y con los familiares también. Porque Juan Luis también estuvo de capellán en el Hospital Virgen de la Salud. De hecho, durante la pandemia pues era uno de los capellanes, ¿no? Y podemos decir que la pastoral allí, o la función de un capellán, o la labor, o la misión, se parece pero es distinta. El ritmo, nos lo contaba hace unos programas don Jesús Robles, se ve totalmente distinto al de este hospital, sí. ¿No? Totalmente, o sea, no tiene nada que ver. O sea, yo que estaba en los dos sitios, en el Virgen de la Salud estuve 2 años, aquí llevo 3, sí. Y la verdad que es muy diferente, ¿no? O sea,
en lo esencial, como te he dicho antes, Por lo de supuesto. acompañar, escuchar y eso es lo mismo, pero luego en cuanto ritmo, por decirlo así, este hospital es mucho más tranquilo, ¿no? Mucho más calmado, por el hecho de que también es un hospital más pequeño que el hospital universitario. Son 200 y pico camas lo que tiene este hospital, y luego además pues lo que tiene este hospital es que solamente atiende a pacientes con lesión medular, o sea que no hay otro tipo de patología, no hay urgencias, las consultas son también enfocadas a todo ese tipo de lesiones, tipo de ¿no? lesiones y etcétera, ¿no? Entonces es como un poquito más monográfico, ¿no? Este hospital, y eso, pues quieras o no, pues lo hace más... Le da otro carácter, claro. Claro, totalmente, ¿no? El Virgen de la Salud cuando estaba, ahora el universitario, pues evidentemente pues abarca todo tipo de patologías, De todo tipo de urgencias. enfermedades, urgencias, consultas. Las estancias suelen ser más cortas también, ¿no? Están más cortas, que la gente cambia mucho más. Entonces, en ese sentido sí que se nota el cambio, ¿no? De hecho, cuando vine aquí y empecé pues a tener contacto con el personal de este hospital y eso, me decía, bueno, y... ¿tú Relájate. ¿No? No, me decían, ¿de dónde vienes? Digo, pues vengo del Virgen de la Salud. Digo, está en el Virgen de la Salud de capellán, y está aquí. Dice, dice, eso es la jungla, eso es la jungla. Dice, eso es la jungla. Digo, pues hombre, la verdad que comparado con esto, y de hecho hay personal sanitario pues que pide a lo mejor el traslado aquí a este hospital por su circunstancia o por su situación, porque aquí es verdad que es mucho más tranquilo, ¿no? O sea que no tenemos urgencias, y luego los pacientes, bueno, pues son lesionados medulares, pero luego podríamos decir que de salud están en condiciones, están bien, ¿no? O sea, hay algunos a lo mejor que pueden tener empeorar claro, alguna cosa, pero en realidad, o sea, yo comparo este hospital, su ritmo, como una especie de residencia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues de lesionados medulares, pero es un poco, diríamos, las características como de una residencia, ¿no? Porque de hecho aquí en este hospital pues tienen también los pacientes actividades, ¿no? Tienen bastantes actividades, desde rehabilitación complementaria, que son pues tipo de manualidades, que si pintar, luego tienen deportes, ping-pong, etcétera, que todo eso es rehabilitación también, ¿no? Porque el médico rehabilitador pues se lo pauta también para pues a lo mejor ejercitar las manos y etcétera, ¿no? O sea que entra dentro de lo que es su terapia, ¿no? Su tratamiento. Y luego aparte hay actividades también lúdicas, ¿no? O sea, pues tienen bingo, tienen actuaciones. Por eso digo Bisbal viene de vez en cuando. Bisbal, ¿no? Que estuvo aquí también hace poco, a agradecer al hospital pues los cuidados y las atenciones que había recibido con su hermano, porque estuvo aquí ingresado, ¿no? Y sí, o sea que es un hospital que tiene en ese sentido pues también mucha vida, ¿no? Pues ahora también se celebra el carnaval, celebramos bastante la Navidad. Bueno, pues hay muchas actividades, porque para los pacientes también es una ayuda en su rehabilitación, ¿no? O sea que se hacen no para entretener, distraer ni entretener, sino para confortar, a lo mejor. Claro, pues para ellos también confortarles, animarles, sí. Y apoyarles pues también un poco desde estas actividades, ¿no? Claro, porque yo entiendo que los pacientes, o una parte de ellos cuando llegan aquí,
Estabas hablando antes de lesiones medulares, pues su vida ha cambiado a lo mejor 360 grados por un percance, por un accidente, por algo fortuito, ¿no? Y de la noche a la mañana, pues su vida, como digo, se ha puesto patas arriba, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo se transmite esperanza? ¿Cómo, bueno, pues cómo se les habla, cómo se les acompaña, como capellán en este caso? Y cómo pues eso, uno está cerca de todas esas personas y de esas situaciones, iluminándolas desde la fe, entiendo. Sí, aquí los pacientes cuando llegan, o sea, no llegan inmediatamente después de haber tenido el accidente o lo que le haya causado la lesión, ¿no? Sino que primero van a su hospital de origen, cuando tienen un accidente, una caída o algo, van a su hospital de origen, allí pues si les tienen que intervenir quirúrgicamente les intervienen, y luego si ya ven que hay lesión medular, piden la solicitud desde su hospital de origen al Hospital Nacional de Parapléjicos para empezar aquí la rehabilitación. Entonces aquí los pacientes cuando llegan, pues a lo mejor ha pasado ya un mes o 2 meses desde que... sí, que no llegan de la noche a la mañana, claro, están o sea, no llegan, aquí y hay que afrontar aquí un diagnóstico, sino que a lo mejor incluso ya le traen hecho. Claro, ellos ya lo traen su informe y todo desde el hospital de origen. Entonces es verdad que ya ha pasado un tiempo, ¿no? Desde que tuvieron pues la lesión hasta que ingresan aquí para la rehabilitación, pues ha pasado un tiempo. Con esto lo que digo es que en ese tiempo pues ya ha habido también como... una etapa, una fase, ¿no? Claro, una fase donde pues ya uno se da cuenta, es consciente de su situación, ¿no? Pero es verdad que aquí cuando ingresan pues vienen también con esa... perspectiva de cómo pues va a ir evolucionando también con la rehabilitación. Entonces, cuando aquí llegan los pacientes, pues ya vienen pues de distinta manera. Hay pacientes que ya vienen pues con mucho ánimo, concienciados de lo que hay, ¿no? De lo que le ha pasado y con muchas ganas de trabajar y de rehabilitarse. Luego hay otros que vienen a lo mejor pues un poquito más desanimados, un poco más decaídos, ¿no? Entonces hay un poco pues de todo, ¿no? Pero es verdad que al haber pasado un tiempo desde su lesión hasta que ingresan aquí, ese tiempo a ellos les sirve también para ir concienciándose un poco de cómo están, ¿no? Y de la situación que tienen. Entonces aquí vienen con esa perspectiva de decir, bueno, pues a ver cuánto podemos recuperar, a ver cuánto podemos avanzar, a ver, etcétera, ¿no? Y de hecho, cuando pues yo hablo con los pacientes, pues algunos te expresan la alegría de haber venido aquí, ¿no? O sea, que llegan con esperanza. Sí, mucha esperanza, con mucha esperanza. Lo que pasa que luego esa esperanza... ¿A medida qué? Claro, en el transcurso de su tratamiento, del proceso de rehabilitación, pues puede ir variando. O sea, puede crecer o puede disminuir, ¿no? Según pues ya los pasos que se van dando y la evolución que va teniendo y etcétera, ¿no? Por eso yo siempre cuando hablo con ellos les suelo decir que, bueno, que día a día, ¿no? O sea, porque el tema de la lesión es la que va marcando también un poco la rehabilitación, ¿no? Entonces yo a ellos les digo, bueno, pues día a día, a ver cómo se va respondiendo, a ver cómo se va evolucionando y la verdad que ellos vienen con mucha esperanza, ¿no? Vienen con mucha esperanza, la mayoría, ¿no? Hay otros que a lo mejor pues vienen todavía un poco con el shock, ¿no? de lo que les ha pasado, que todavía no pues no lo han asimilado
del todo, o están como viviendo en una especie de sueño, ¿no? o de nube, porque claro, es un cambio radical, ¿no? y muy brusco, ¿no? Entonces, pero sí que hay muchos pacientes luego con muchos proyectos, con muchas ganas de salir adelante, seguir adelante y de vivir, ¿no? Y yo creo que eso pues realmente es algo muy positivo, ¿no? Y muy bueno, porque claro, el proceso de rehabilitación, o sea, depende de los médicos rehabilitadores, depende de los fisios y sobre todo del propio paciente, ¿no? Entonces, todo lo que ellos pongan de su parte va a ser un beneficio inmenso para ellos. Y en ese proceso, cuando el diagnóstico es claro, contundente y nada agradable, y bueno, pues y, por ejemplo, pues una persona se ve ya para siempre en una silla de ruedas, o que su vida ha cambiado y prácticamente no puede hacer nada por sí solo, pues hombre, ahora está también un tema muy de actualidad, que es el de la eutanasia, con toda la facilidad que ahora se da, podemos decir, ¿no? Esto aquí, ¿cómo se vive? ¿Se lo llegan a plantear? ¿Ha llegado, pues en algún caso, en algún momento algún caso, ¿no? que haya dicho, mira, es que esto ya, mi vida no sirve para nada, no sirvo para nada, no soy útil y no puedo estar aquí más? Sí, de hecho, a ver, estos pacientes que están aquí ingresados, pues tienen el perfil de los casos que la ley presenta para poder pedir y solicitar la eutanasia, ¿no? Y es verdad, como te decía antes, que en su proceso, pues también de asimilación, de aceptación de lo que les ha pasado, ¿no? de lo que va a ser su vida a partir de este momento, pues sí es verdad que algunos se lo cuestionan, se lo plantean, ¿no? Pero porque están también en un estado así un poco de desesperación, podríamos decir, o de shock, como te decía antes, de incertidumbre de qué va a ser pues su vida a partir de ese momento, cómo va a ser su vida. Claro, pues se pueden pasar por la cabeza pues muchas cosas, ¿no? Y es verdad que algunos, yo cuando pues hablo con ellos y etcétera, sí que algunos se lo plantean, ¿no? Pero bueno, es como ese momento, así diríamos, un poco más agudo de su lesión, ¿no? De su situación. Pero en la medida en que va avanzando el proceso de rehabilitación, su tratamiento, y va viendo, aunque sean pequeñas, pero mejorías, pues va también un poco esa idea como cambiando, ¿no? Y se va un poco como diluyendo, ¿no? Y es verdad que aquí en este hospital pues se intenta ayudar cada uno desde su ámbito todo lo que se puede al paciente, ¿no? Ahí los que hacen una labor muy buena y muy importante es el personal de terapia ocupacional, ¿no? Porque ahí están siempre buscando cómo facilitar pues la vida al paciente, ¿no? Pues si tienen que buscar adaptaciones para que el paciente pueda comer solo y sin necesidad de que alguien le tenga que dar de comer. Si hay pacientes que no se pueden comunicar porque tengan una cánula puesta y no pueden hablar, pues entonces pues hay como una serie de técnicas que pueden emitir sonidos y voces, etcétera, para poder comunicarse, ¿no? Entonces, la verdad que se hace una labor desde terapia ocupacional muy importante para facilitar la vida al paciente, ¿no? Luego está también el servicio de psicología, ¿no? Hay también una psiquiatra en el hospital, luego todos los profesionales sanitarios, de enfermería, auxiliares, celadores, médicos, el servicio religioso, o sea que diríamos que todos pues un poco nos volcamos en ayudar al paciente y sobre todo en mostrar al paciente que su vida
aunque está pues ahora mismo limitada, es digna de ser vivida, ¿no? Y entonces ahí sí que, bueno, pues se le intenta hacer ver que aunque hay muchas cosas que antes hacía y que ahora no puede hacer, pero su vida pues tiene un valor infinito, ¿no? Y ahí entiendo yo que la fe juega un papel fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Y ayuda mucho. Sí, ¿no? los que tienen fe realmente pues lo viven de otra manera, ¿no? O sea, en una charla que se dio aquí en el hospital, pues se hablaba precisamente de esto, ¿no? De la importancia de la trascendencia, ¿no? Porque cuando tú crees en una trascendencia, pues claro, no te limitas solo a aquí ahora, claro, sí. ¿sabes? Porque claro, si tú ahora mismo pones como toda tu esperanza, vamos a poner, pues en la salud, cuando ésta se ve afectada, pues claro, se te hunde todo, ¿no? Y se te cae todo. Entonces, claro, cuando tú crees en una trascendencia, pues ves que hay algo más allá del aquí y ahora, ¿no? Entonces, claro, pues es una visión pues totalmente diferente, ¿no? Por eso, las personas que tienen fe, que creen, pues evidentemente se agarran a Dios, ¿no? Se agarran al Señor. Y de hecho, pues aquí en la capilla pues hay pacientes que vienen a lo largo del día, ¿no? Está siempre abierta mañana y noche, o sea que no se cierra nunca la capilla, y ves pacientes que van viniendo pues para también buscar esa ayuda y ese apoyo en el Señor para poder vivir ese proceso, ¿no? de rehabilitación y sobre todo lo que pues para muchos va a ser su vida desde ese momento, ¿no? Don Juan Luis también es el director del Secretariado de Pastoral de la Salud. 5 años en hospitales como capellán, en el Virgen, ahora aquí en el Hospital Nacional de Parapléjicos, y en este mes de febrero, pues que además hemos celebrado la Jornada Mundial del Enfermo y la Virgen de Lourdes y demás, ¿no? ¿Es la enfermedad un momento propicio para volver a Dios? ¿Cómo lo ve? Puede ser. O sea, puede ser, ¿no? O sea, siempre, como solemos decir, el Señor se sirve de cualquier acontecimiento, de cualquier situación, de cualquier circunstancia para despertar la fe en las personas, ¿no? Y una enfermedad puede ser una causa, ¿no? Es verdad que yo creo que la enfermedad tiene como dos caminos, ¿no? O te puede ayudar a acercarte a Dios y a vivirla desde Dios, o al contrario, te puede separar o te puede alejar, ¿no? Y vivirlo, bueno, pues de espaldas a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que en ese segundo camino, de por sí, si ya una enfermedad o una lesión medular es difícil, ¿no? de llevar y de vivir, si se vive sin esperanza, si vive sin Dios, pues yo creo que se hace mucho más difícil, ¿no? Mucho más duro. Pero es verdad que hay gente que se ha encontrado a Dios aquí en el hospital, ¿no? A través de su lesión o a través de la enfermedad, pues hay gente que sí que se ha encontrado con Dios, ¿no? Incluso familiares también, ¿no? Vamos a acabar hablando de esa labor del Secretariado Pastoral de la Salud que, vamos a decir, que capitanea o que, bueno, es el director, ¿no? de este secretariado en la actualidad, y esa doble labor que hace de cara
a los enfermos, a las situaciones de enfermedad y demás, pero luego también de cara a los profesionales sanitarios, ¿no? Porque para los que no lo conozcan, bueno, pues es un secretariado que tiene distintas actividades a lo largo del año, desde el PROSAC, encuentros con ellos, la Pascua del Enfermo, la Jornada Mundial del Enfermo, ¿no? Y que también atiende pues a los que están en primera línea de batalla, ¿no? Háblenos de este secretariado y de su labor en él. Sí, ahí desde el Secretariado Pastoral de la Salud, o sea, diríamos que las actividades, la mayoría de las actividades van dirigidas a profesionales sanitarios, ¿no? Entonces tenemos los encuentros PROSAT, que tú has dicho que son encuentros de profesionales sanitarios cristianos, ¿no? Entonces es la abreviatura. Luego tenemos una jornada de bioética también durante el curso, y de estos encuentros PROSAT tenemos 2. Entonces en total tenemos 3 encuentros a lo largo del curso, para profesionales sanitarios y también para personas que les interesan estos temas. Entonces ahí lo que nosotros solemos ofrecer son conferencias, son charlas sobre temas relacionados con el mundo sanitario, con la bioética, pues con la medicina, etcétera, pero desde la fe, ¿no? O sea, desde también el magisterio de la Iglesia, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a tener, y aprovecho para la cuña publicitaria, ¿no? Vamos a tener el mes que viene en la jornada de bioética. Sí. Y en esa jornada de bioética vamos a tratar cuestiones o problemas éticos durante el embarazo, que ahí pues surgen también, ¿no? Situaciones sí. Y etcétera, ¿no? Y entonces, pues también para ayudar a los profesionales sanitarios a afrontar estos temas desde el magisterio de la Iglesia, ¿no? Desde la enseñanza del catecismo, ¿no? Desde la palabra de Dios, o sea, y por eso los encuentros son de profesionales sanitarios cristianos, ¿no? Para ayudarles también en su profesión a vivirla como creyentes, ¿no? Como cristianos, y por eso se les intenta pues también ayudar con estos encuentros, ¿no? Estupendo, pues muchísimas gracias, don Juan Luis. A vosotros, un placer.